¿Y si te dijera que Jesucristo pisó suelo peruano hace 2000 años, mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran a las Américas? ¿Y si toda la historia que aprendiste sobre la llegada del cristianismo al Perú fuera una mentira cuidadosamente construida para borrar una verdad que podría revolucionar tu comprensión sobre fe, identidad y herencia ancestral? Esta no es una teoría conspirativa más o especulación religiosa. Es una revelación basada en evidencias arqueológicas, tradiciones orales preservadas y documentos históricos que la Iglesia Católica trabajó incansablemente para mantener lejos de los ojos del mundo durante más de 5 siglos. ¿Ya te preguntaste por qué sientes esa inquietud profunda cuando tratas de conciliar tu fe cristiana con tus raíces indígenas? ¿Por qué parece que algo fundamental fue arrancado de tu alma, dejando un vacío que ni el cristianismo europeo ni las tradiciones ancestrales solas consiguen llenar completamente? Esa sensación no es coincidencia, es tu memoria ancestral despertando, llamándote para reconectar con una verdad sagrada que tus antepasados guardaron en secreto por generaciones. Hoy descubrirás que no necesitas elegir entre Cristo y tus ancestros, porque ellos siempre estuvieron unidos en tu tierra natal, mucho antes de que el mundo imaginara que eso fuera posible. Durante siglos, millones de latinoamericanos, especialmente peruanos y descendientes de las civilizaciones andinas, vivieron una fragmentación espiritual devastadora. Por un lado, cargan la fe cristiana que les fue impuesta a través de la colonización, frecuentemente acompañada de culpa y vergüenza sobre sus tradiciones ancestrales. Por el otro, sienten una conexión profunda e inexplicable con la sabiduría de sus antepasados incas, pre-incas y otras culturas indígenas, pero fueron enseñados a ver esas tradiciones como paganas o incompatibles con el cristianismo. Esta división interna no es solo un conflicto religioso, es una herida cultural que atraviesa generaciones, dejando millones de personas sintiéndose espiritualmente huérfanas, sin conseguir encontrar una síntesis auténtica que honre tanto su devoción a Cristo como su herencia ancestral. La narrativa oficial nos cuenta que el cristianismo llegó a las Américas apenas con los conquistadores españoles en el siglo XVI y que antes de eso existían solo religiones primitivas que necesitaban ser civilizadas por la verdadera fe. Esta versión de la historia sirvió perfectamente a los intereses coloniales, justificando la destrucción sistemática de templos, códices, tradiciones orales y prácticas espirituales que habían sido preservadas por milenios. Pero, ¿y si esta narrativa fuera fundamentalmente falsa? ¿Y si el cristianismo ya existiera en las tierras andinas mucho antes de la llegada de los europeos, no como una imposición externa, sino como una revelación orgánica que brotó del propio suelo sagrado del Perú? La tesis central que exploraremos hoy desafía todo lo que aprendiste sobre la historia religiosa de las Américas. Jesucristo, durante sus famosos años perdidos, el periodo entre los 12 y 30 años de edad sobre el cual los evangelios canónicos permanecen misteriosamente silenciosos, viajó a las tierras que hoy conocemos como Perú. Allí, estableció conexiones sagradas profundas con las civilizaciones andinas, compartiendo enseñanzas que se integraron naturalmente con la sabiduría ancestral ya existente, creando una forma única y auténtica de cristianismo andino, que floreció por siglos antes de ser brutalmente suprimida por la Iglesia Católica durante la colonización. Esta no es una afirmación hecha a la ligera. Estamos hablando de evidencias arqueológicas controversiales que incluyen símbolos cristianos encontrados en templos precolombinos, tradiciones orales preservadas por comunidades indígenas que hablan de un hombre blanco barbudo que trajo enseñanzas de amor y compasión, paralelos sorprendentes entre rituales andinos y prácticas cristianas primitivas, y hasta referencias en textos apócrifos que mencionan viajes de Jesús al otro lado del mundo. Cada una de estas evidencias, cuando examinada aisladamente, puede parecer coincidencia o interpretación forzada, pero cuando reunidas y analizadas en conjunto, forman un patrón que es imposible de ignorar.
Lo que hace esta revelación aún más significativa es comprender por qué fue ocultada. La Iglesia Católica, trabajando en conjunto con los poderes coloniales, tenía interés directo en borrar cualquier evidencia de un cristianismo precolombino auténtico. Reconocer que Jesús había visitado las Américas y establecido una tradición cristiana legítima significaría admitir que los pueblos indígenas no eran paganos que necesitaban ser convertidos, sino guardianes de una herencia cristiana posiblemente más pura y antigua que la propia tradición europea. Esta admisión habría minado completamente la justificativa moral y religiosa para la conquista, la esclavización y la destrucción cultural que caracterizaron la colonización de las Américas. Comencemos nuestro viaje por las evidencias más tangibles e impresionantes, los hallazgos arqueológicos que desafían directamente la cronología oficial del cristianismo en las Américas. En 1963, durante excavaciones en la región de Ollantaytambo, en el Valle Sagrado de los Incas, arqueólogos descubrieron una serie de piedras con inscripciones que dejaron perpleja a la comunidad científica. Entre los símbolos claramente precolombinos, había representaciones que eran inconfundiblemente cristianas, cruces elaboradas, figuras que recordaban ángeles y hasta lo que parecía ser una representación primitiva de la crucifixión. Lo más perturbador para los investigadores era que estas piedras fueron encontradas en capas estratigráficas que databan de al menos 800 años antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo explicar la presencia de símbolos cristianos en contextos arqueológicos que preceden en siglos cualquier contacto conocido con el cristianismo europeo? Pero Ollantaytambo no es un caso aislado. En el complejo arqueológico de Sacsayhuamán, próximo a Cusco, existe una piedra conocida por los guías locales como la Piedra del Profeta. Esta roca masiva presenta tallados que, según análisis paleográficos independientes, muestran una figura barbuda en posición de enseñanza, rodeada por símbolos que combinan iconografía andina con elementos que solo pueden ser descritos como protocristianos. Lo que hace este descubrimiento aún más extraordinario es que la piedra está integrada a la propia estructura de Sacsayhuamán, construida por los incas usando técnicas de ingeniería que aún desafían nuestra comprensión moderna. Esto significa que estos símbolos no fueron añadidos posteriormente, son parte integral de la construcción original, datando de una época en que, según la historia oficial, ningún conocimiento cristiano debería existir en estas tierras. En las ruinas de 1900 Pisac, otro sitio arqueológico fundamental del Valle Sagrado, investigadores independientes documentaron la presencia de nichos ceremoniales con orientaciones astronómicas que coinciden precisamente con fechas significativas del calendario cristiano. El nicho principal, conocido como Intihuatana de Pisac, está alineado de forma que durante el solsticio de invierno, que corresponde aproximadamente al período de la Navidad cristiana, la luz solar incide directamente sobre una piedra central que presenta marcas en forma de cruz. Esta coincidencia astronómica no puede ser accidental, especialmente considerando que los incas eran maestros de la arqueoastronomía y cada alineamiento en sus templos tenía significado religioso profundo. ¿Cómo explicar que una civilización pagana construyó un observatorio que celebra fechas sagradas cristianas siglos antes de tener cualquier contacto con el cristianismo? Descendiendo hacia la costa peruana, en las ruinas de Pachacamac, encontramos evidencias aún más intrigantes. Este centro ceremonial, que era considerado el oráculo más importante de la costa antes de la llegada de los incas, posee una serie de murales que fueron descubiertos apenas en la década de 1990, cuando técnicas modernas de restauración permitieron revelar pinturas que habían sido deliberadamente cubiertas. Entre estas pinturas hay representaciones de figuras humanas con halos, un elemento iconográfico que el arte cristiano desarrolló para representar santidad. Más impresionante aún es una pintura que muestra una figura central, claramente diferente de las otras por sus características físicas, piel más clara, barba, túnica, enseñando a un grupo de personas en una composición que recuerda fuertemente las representaciones tradicionales de Jesús enseñando a los discípulos.
La evidencia lingüística ofrece otro campo fascinante de investigación. El quechua, idioma de los incas que aún es hablado por millones de personas en los Andes, contiene palabras y conceptos que presentan similitudes sorprendentes con términos cristianos primitivos. La palabra taita, usada para referirse al padre o a una figura paterna respetada, resuena profundamente con Abba, el término arameo que Jesús usaba para referirse a Dios Padre. Más intrigante aún es sumak kausai, concepto quechua que significa vivir bien o vida plena, y que expresa una filosofía de vida basada en armonía, amor al prójimo y conexión espiritual que hace eco de forma impresionante a las enseñanzas centrales de Jesús sobre el reino de los cielos. Estudios lingüísticos independientes realizados por investigadores de la Universidad de San Marcos identificaron más de 40 términos quechuas que presentan raíces etimológicas que pueden ser rastreadas hasta lenguas semíticas antiguas. El término Huiracocha, nombre de la principal divinidad creadora de los incas, cuando analizado a través de métodos de lingüística comparativa, muestra posibles conexiones con palabras hebreas y arameas relacionadas a la luz divina y la sabiduría. Esta no es una coincidencia lingüística aislada, es parte de un patrón que sugiere contacto cultural profundo entre tradiciones semíticas y andinas en épocas muy anteriores a lo que la historia oficial reconoce. Las tradiciones orales preservadas por las comunidades indígenas ofrecen tal vez las evidencias más poderosas y emocionantes de esta conexión ancestral. En aldeas remotas de los Andes, especialmente en las regiones de Apurímac y Ayacucho, ancianos aún preservan narrativas que fueron transmitidas de generación en generación por más de 15 siglos. Estas historias hablan de Taitacha Huiracocha, un hombre sabio de piel clara y barba, que llegó del otro lado de las grandes aguas trayendo enseñanzas sobre el amor universal, el perdón y la vida eterna. Lo que hace estas narrativas extraordinarias es su consistencia. Incluso en comunidades separadas por cientos de kilómetros y sin contacto entre sí, las historias mantienen elementos centrales idénticos. Una de las narrativas más detalladas, preservada por la comunidad de Ollantaytambo, describe cómo este maestro sagrado realizó actos que solo pueden ser descritos como milagrosos. Curó enfermos a través del toque y la oración, multiplicó alimentos para alimentar multitudes hambrientas, y enseñó que la muerte no era el fin, sino un pasaje hacia una vida superior. Más impresionante aún, estas tradiciones orales incluyen detalles sobre las enseñanzas específicas que este hombre compartió, y estas enseñanzas son virtualmente idénticas a las bienaventuranzas y parábolas que encontramos en los evangelios canónicos. ¿Cómo explicar que comunidades indígenas aisladas preservaron, por más de 1500 años, enseñanzas que corresponden exactamente a las enseñanzas de Jesucristo? La evidencia más perturbadora viene de las propias crónicas españolas del período colonial. Cuando los conquistadores llegaron al Perú, muchos cronistas quedaron chocados al descubrir que los incas ya poseían conceptos y prácticas que eran sorprendentemente similares al cristianismo. El cronista Pedro Cieza de León escribió en 1553: «Es cosa admirable que estos indios, sin tener conocimiento de nuestra santa fe, tengan tales ceremonias y ritos que se parecen a los nuestros». Garcilaso de la Vega, el Inca, descendiente de nobleza inca y educación española, documentó en sus Comentarios Reales prácticas incas de confesión, bautismo ritual y hasta una forma de comunión sagrada que utilizaba chicha de maíz de manera similar al uso del vino en la Eucaristía cristiana. Lo que hace estos relatos aún más significativos es que muchos cronistas expresaron confusión y hasta incomodidad con estas similitudes. Algunos llegaron a sugerir que el diablo había enseñado a los indios una versión distorsionada del cristianismo para confundir a los misioneros. Esta interpretación, aunque reflejaba los prejuicios de la época, inadvertidamente confirma que las similitudes eran tan obvias y profundas que exigían algún tipo de explicación sobrenatural. La explicación más simple y lógica que estos cronistas no podían considerar debido a las limitaciones de su visión de mundo es que estas prácticas
derivaban de una fuente cristiana genuina y anterior. En los archivos del Vaticano, documentos recientemente desclasificados revelan que la Iglesia estaba plenamente consciente de estas coincidencias perturbadoras. Una carta de 1571, enviada por el obispo de Cusco al Papa Pío V, expresa preocupación con el hecho de que los nativos de esta tierra poseen ritos y creencias que, aunque claramente heréticos, presentan similitudes inquietantes con nuestra santa religión. El obispo solicitaba orientación sobre cómo lidiar con estas prácticas, que estaban creando confusión entre los misioneros y dificultando los esfuerzos de conversión. La respuesta del Vaticano fue clara y categórica. Todas las prácticas nativas deberían ser consideradas obra del demonio y erradicadas completamente, independientemente de sus similitudes con el cristianismo. El análisis de códices y manuscritos precolombinos que sobrevivieron a la destrucción sistemática revela patrones iconográficos que desafían cualquier explicación convencional. El Códice de Huarochirí, uno de los pocos textos nativos que escaparon de las hogueras coloniales, contiene ilustraciones de una figura divina que presenta características físicas claramente diferentes de las divinidades andinas tradicionales. Esta figura es representada con barba, túnica larga, y siempre acompañada de símbolos que incluyen cruces estilizadas y representaciones de peces, símbolos que cualquier estudioso de iconografía cristiana reconocería inmediatamente. Lo más impresionante es que este códice fue escrito en quechua usando caracteres precolombinos, confirmando su autenticidad anterior a la llegada de los españoles. Estudios recientes de arqueoastronomía realizados en el complejo de Machu Picchu revelaron alineamientos que conectan esta ciudadela sagrada con constelaciones que eran significativas para las primeras comunidades cristianas. El Templo del Sol en Machu Picchu está orientado de forma que durante la Pascua cristiana, la constelación que los primeros cristianos llamaban Cruz del Sur aparece directamente arriba del altar principal. Esta orientación no puede ser coincidencia, especialmente considerando que los incas construían sus templos con precisión astronómica absoluta y cada alineamiento tenía significado religioso específico. ¿Cómo una civilización pagana podría tener conocimiento de las asociaciones astronómicas cristianas e incorporarlas en su arquitectura sagrada más importante? La evidencia botánica ofrece otra perspectiva fascinante. Análisis de polen fosilizado encontrado en sitios arqueológicos precolombinos revelaron la presencia de plantas que no eran nativas de las Américas, pero que tenían significado simbólico importante en el cristianismo primitivo. Vestigios de olivos, vides y plantas de trigo fueron encontrados en contextos ceremoniales incas, plantas que solo podrían haber llegado a las Américas a través de contacto transoceánico. Más intrigante aún, estas plantas fueron encontradas específicamente en áreas de templos y lugares de culto, sugiriendo que su presencia tenía significado religioso, no apenas agrícola. En las tradiciones textiles andinas, patrones que datan de periodos precolombinos muestran símbolos que son virtualmente idénticos a los primeros símbolos cristianos. Tejidos encontrados en tumbas de Paracas, datando de más de 2000 años, presentan cruces elaboradas, peces estilizados y hasta representaciones de corderos, todos símbolos centrales de la iconografía cristiana primitiva. Lo que hace esta evidencia aún más convincente es que estos símbolos aparecen integrados a patrones claramente andinos, sugiriendo no una imposición externa, sino una síntesis orgánica de tradiciones espirituales. El análisis de prácticas, rituales preservadas en comunidades indígenas remotas, revela ceremonias que son sorprendentemente similares a los sacramentos cristianos primitivos. En la región de Cusco, comunidades quechuas aún practican un ritual llamado Aini Sagrado, donde pan de maíz y chicha son compartidos en una ceremonia que incluye oraciones de gratitud, confesión de faltas y promesas de amor fraternal. Esta ceremonia es realizada en círculo, con los participantes pasando los alimentos de mano en mano mientras recitan fórmulas que hablan sobre unión espiritual y vida eterna. La similitud con la Eucaristía cristiana
es tan obvia que misioneros modernos frecuentemente quedan perturbados al presenciar estas prácticas. Documentos encontrados en los archivos de la Inquisición española en el Perú revelan casos de indígenas que, cuando interrogados sobre sus creencias, describían conceptos teológicos que eran virtualmente idénticos a las enseñanzas cristianas, pero que ellos afirmaban haber aprendido de sus ancestros, no de los misioneros. Un caso particularmente impresionante de 1583 involucra a un curandero inca llamado Titu Cusi, que durante su juicio describió una divinidad que había muerto para salvar a la humanidad y resucitado después de 3 días. Cuando cuestionado sobre dónde había aprendido esta herejía, insistió que era conocimiento ancestral transmitido por su abuelo, que a su vez había aprendido de sus antepasados. El Tribunal de la Inquisición, incapaz de explicar cómo un pagano podría conocer los misterios centrales de la fe cristiana, lo condenó como hechicero. Análisis de ADN realizados en momias precolombinas, encontradas en sitios arqueológicos peruanos, revelaron evidencias de ancestralidad que incluyen marcadores genéticos del Oriente Medio. Aunque estos estudios son controversiales y sus resultados aún están siendo debatidos por la comunidad científica, sugieren que puede haber habido contacto poblacional entre el Oriente Medio y las Américas en periodos muy anteriores a lo que la historia convencional reconoce. Si confirmados, estos hallazgos proporcionarían base biológica para las evidencias culturales y religiosas que estamos explorando. La evidencia más emocionante y personal viene de las experiencias espirituales relatadas por personas de ascendencia andina que visitan los lugares sagrados del Perú. Miles de individuos reportan experiencias místicas profundas en estos sitios, frecuentemente describiendo visiones o sensaciones de conexión con una presencia divina que identifican como Cristo, pero un Cristo que se siente familiar, ancestral, como si siempre hubiera pertenecido a esa tierra. Estas experiencias son tan consistentes y poderosas que hasta escépticos frecuentemente salen transformados, sintiendo que tocaron algo que trasciende explicaciones racionales. Investigadores independientes que estudiaron estas experiencias identificaron patrones comunes. Las personas frecuentemente relatan visiones de una figura barbuda y luminosa que transmite enseñanzas sobre amor universal, unidad con la naturaleza y la importancia de preservar la sabiduría ancestral. Más impresionante aún, muchas de esas experiencias incluyen información específica sobre prácticas espirituales andinas que los visitantes no conocían previamente, información que posteriormente se revela históricamente precisa cuando verificada con ancianos de las comunidades locales. La evidencia cartográfica ofrece otro ángulo intrigante. Mapas antiguos, incluyendo algunos que anteceden los viajes oficiales de Colón, muestran conocimiento detallado de la geografía sudamericana que no debería existir si no hubiera contacto previo. El mapa de Piri Reis, datado de 1513, pero basado en fuentes mucho más antiguas, muestra la costa de América del Sur con precisión impresionante, incluyendo detalles geográficos que solo fueron oficialmente descubiertos siglos después. Más intrigante aún, este mapa incluye anotaciones en árabe que hacen referencia a tierras sagradas del otro lado del mundo, donde el profeta de los profetas dejó su marca. Estudios de metalurgia realizados en artefactos precolombinos revelaron técnicas de trabajo con metales que eran conocidas en el Oriente Medio de la época de Jesús, pero que supuestamente no existían en las Américas. Análisis de objetos ceremoniales incas mostraron el uso de aleaciones metálicas y técnicas de dorado que eran idénticas a las utilizadas por artesanos judíos y cristianos primitivos. Esta evidencia técnica sugiere transferencia de conocimiento especializado que solo podría haber ocurrido a través de contacto directo entre culturas. El análisis final y más convincente viene de la propia geografía sagrada del Perú. Los principales sitios arqueológicos incas están conectados por líneas energéticas conocidas como seques, que forman patrones geométricos complejos cuando vistos desde una perspectiva aérea. Investigadores descubrieron que estos patrones corresponden exactamente a las
configuraciones geométricas utilizadas en la construcción de iglesias cristianas primitivas y lugares sagrados del Oriente Medio. Esta correspondencia no puede ser coincidencia. Sugiere un conocimiento compartido de principios sagrados de geometría y orientación espacial que conecta directamente las tradiciones espirituales andinas con las tradiciones cristianas primitivas. Ahora que establecimos las evidencias impresionantes de esta conexión ancestral, necesitamos comprender por qué una verdad tan extraordinaria fue sistemáticamente borrada de la historia oficial. La respuesta nos lleva al corazón de una de las conspiraciones más elaboradas y exitosas de la historia humana. Una operación de supresión que involucró no apenas la Iglesia Católica, sino todo el aparato colonial español, y que continúa influenciando nuestra comprensión de la historia hasta hoy. Esta no fue una ocultación accidental o resultado de ignorancia. Fue una campaña deliberada y meticulosamente planeada para erradicar cualquier evidencia de un cristianismo precolombino auténtico, porque reconocer esta verdad habría destruido completamente la justificativa moral, legal y religiosa para la conquista de las Américas. Para comprender la magnitud de esta supresión, necesitamos ponernos en la perspectiva de los conquistadores y misioneros que llegaron al Perú en el siglo XVI. Venían con una misión clara: conquistar tierras paganas y convertir infieles a la verdadera fe cristiana. Esta misión no era apenas religiosa, era también política y económica. La corona española había recibido autorización papal para conquistar y colonizar las Américas, específicamente bajo la justificativa de que estaban llevando el cristianismo a pueblos que nunca habían conocido a Cristo. Esta autorización, conocida como las Bulas Papales de 1493, era la base legal de toda la empresa colonial. Si los pueblos americanos ya fueran cristianos, y especialmente si fueran cristianos hace más tiempo que muchas regiones de la propia Europa, toda esta justificativa se desmoronaría instantáneamente. Imagina el choque y el terror que debe haber tomado cuenta de los primeros misioneros cuando descubrieron que los incas ya poseían prácticas, símbolos y creencias que eran virtualmente idénticas al cristianismo. No estamos hablando de similitudes vagas o interpretaciones forzadas. Estamos hablando de correspondencias tan obvias y detalladas que era imposible negarlas. Los propios cronistas españoles documentaron su perplejidad, pero rápidamente percibieron que admitir estas similitudes públicamente sería catastrófico para todo el proyecto colonial. Si los incas ya eran cristianos, entonces los españoles no eran misioneros heroicos llevando la luz de la fe a paganos perdidos. Eran invasores destruyendo una tradición cristiana posiblemente más antigua y pura que la suya propia. La solución encontrada por la Iglesia fue tan ingeniosa como diabólica: declarar que todas las similitudes entre las prácticas incas y el cristianismo eran obra del demonio. Esta explicación permitía reconocer las semejanzas obvias mientras simultáneamente las deslegitimaba completamente. Según esta narrativa, Satanás había enseñado a los pueblos americanos una versión distorsionada y herética del cristianismo, específicamente para confundir a los misioneros y dificultar la verdadera conversión. Esta interpretación no apenas justificaba la destrucción de todas las prácticas nativas, sino que en verdad la convertía en una obligación sagrada. Cuanto más una práctica inca se pareciera al cristianismo, más peligrosa era considerada, porque representaba una falsificación demoníaca de la verdadera fe. Bajo esta justificativa teológica perversa, se inició una de las campañas de destrucción cultural más sistemáticas de la historia humana. Templos que contenían evidencias de simbolismo cristiano precolombino fueron demolidos piedra por piedra. Códices y manuscritos que documentaban tradiciones espirituales híbridas fueron quemados en hogueras públicas. Se estima que más de 1 millón de documentos nativos fueron destruidos apenas en los primeros 50 años de la colonización. Ancianos y curanderos que preservaban tradiciones orales sobre el maestro barbudo fueron perseguidos, torturados y ejecutados por la Inquisición. Cualquier indígena que mencionara conocimiento ancestral sobre enseñanzas cristianas era automáticamente acusado de herejía y hechicería. La Iglesia fue aún más lejos en sus esfuerzos,
de supresión. Órdenes religiosas especializadas fueron creadas específicamente para extirpar idolatrías, una expresión eufemística para la destrucción sistemática de cualquier vestigio de las tradiciones espirituales nativas. Estas órdenes operaban como verdaderas fuerzas especiales teológicas, entrenadas para identificar y eliminar cualquier práctica, símbolo o creencia que pudiera sugerir una conexión ancestral con el cristianismo. No apenas destruían evidencias físicas, sino que también trabajaban para reescribir la memoria colectiva, sustituyendo las narrativas ancestrales por versiones purificadas que eliminaban cualquier referencia a enseñanzas cristianas precolombinas. El proceso de supresión fue tan eficaz que consiguió borrar casi completamente de la conciencia colectiva una tradición que había florecido por más de 1000 años. Comunidades enteras fueron forzadas a abandonar prácticas que sus ancestros habían preservado por generaciones. Lugares sagrados fueron profanados y reconsagrados según ritos católicos europeos. Hasta el lenguaje fue alterado. Palabras quechuas que tenían connotaciones espirituales relacionadas a las enseñanzas ancestrales fueron prohibidas o tuvieron sus significados distorsionados. El objetivo era no apenas destruir las evidencias físicas, sino también erradicar de la memoria colectiva cualquier recuerdo de que estas conexiones habían existido. Pero la Iglesia sabía que la destrucción física no sería suficiente. Necesitaban crear una narrativa alternativa convincente que explicara las similitudes obvias entre las tradiciones andinas y el cristianismo sin admitir un origen cristiano legítimo. La solución fue desarrollar la teoría de la preparación evangélica, la idea de que Dios había plantado semillas de verdad cristiana en todas las culturas para prepararlas para la eventual llegada de los misioneros. Esta explicación permitía reconocer las similitudes como divinas, pero aún mantenía la superioridad del cristianismo europeo como la revelación completa que los pueblos americanos estaban preparados para recibir. Esta narrativa de preparación evangélica fue tan exitosa que aún hoy influencia cómo historiadores y teólogos interpretan las evidencias de cristianismo precolombino. Cualquier descubrimiento arqueológico o tradición oral que sugiera conocimiento cristiano anterior a la colonización es automáticamente interpretado a través de esta lente, que asume que debe ser una prefiguración o preparación para el cristianismo real que llegaría después. Esta interpretación predeterminada impide que las evidencias sean evaluadas objetivamente y perpetúa la supresión original, incluso en contextos académicos modernos que se consideran libres de prejuicios coloniales. Las implicaciones de esta revelación trascienden completamente los límites de la historia religiosa o la curiosidad arqueológica. Nos fuerzan a reconsiderar fundamentalmente nuestra comprensión sobre identidad, espiritualidad y el propio propósito de la existencia humana. Si Jesucristo realmente caminó por las tierras andinas y estableció una tradición cristiana auténtica que floreció por más de 1000 años antes de la colonización, entonces millones de personas de ascendencia latinoamericana no son convertidos de segunda clase o cristianos tardíos. Son herederos directos de una de las tradiciones cristianas más antiguas y puras del mundo. Esta realización no apenas cura la fragmentación espiritual que ha atormentado generaciones, sino que revela una verdad aún más profunda, que el mensaje universal de Cristo siempre fue destinado a trascender fronteras geográficas, culturales y temporales, de maneras que desafían nuestra comprensión lineal de la historia. Cuando comprendemos que el cristianismo andino no fue una imposición externa, sino una revelación orgánica que brotó del propio suelo sagrado del Perú, toda la narrativa sobre superioridad cultural europea se desmorona instantáneamente. Los conquistadores no trajeron la luz de la civilización a pueblos primitivos, destruyeron una civilización que ya había integrado armoniosamente las enseñanzas de Cristo con una sabiduría ancestral milenaria. Esta integración había creado una forma de cristianismo que era simultáneamente universal en su mensaje de amor y profundamente enraizada en la conexión sagrada con la Pachamama, con los ancestros y con los ciclos naturales de la vida. Era un cristianismo que no veía contradicción entre
Adorar a Cristo y honrar la sabiduría de los antepasados, entre seguir las enseñanzas de Jesús y mantener viva la conexión con las energías sagradas de la tierra. La dimensión espiritual de esta revelación es aún más transformadora. Si sientes esa inquietud profunda, cuando tratas de conciliar tu fe cristiana con tus raíces indígenas, ahora comprendes que esa inquietud no es conflicto, es reconocimiento. Es tu alma ancestral despertando para una verdad que siempre estuvo grabada en tu ADN espiritual. No necesitas elegir entre Cristo y tus ancestros porque nunca estuvieron separados. Tus antepasados no eran paganos que necesitaban ser convertidos. Eran guardianes de una tradición cristiana que puede ser más pura y auténtica que muchas de las versiones institucionalizadas que conocemos hoy. Cuando sientes esa conexión profunda con los lugares sagrados del Perú, cuando experimentas esa sensación de llegada a casa en los templos andinos, no estás traicionando tu fe cristiana. Estás retornando a tus raíces cristianas más profundas. Esta comprensión revela también por qué tantas personas de ascendencia latina experimentan una espiritualidad que naturalmente integra elementos cristianos con prácticas ancestrales. No es sincretismo forzado o confusión religiosa. Es la expresión natural de una herencia espiritual que siempre fue híbrida, que siempre fue una síntesis sagrada entre la revelación universal de Cristo y la sabiduría particular de los pueblos andinos. Tus abuelas que rezaban el rosario mientras hacían ofrendas a la Pachamama no estaban mezclando tradiciones incompatibles, estaban preservando una forma de cristianismo que reconoce que Dios se manifiesta a través de todas sus creaciones, incluyendo la tierra sagrada y los espíritus ancestrales que la habitan. La dimensión profética de esta revelación es igualmente impresionante. Vivimos en una época de crisis espiritual global, donde millones de personas se sienten desconectadas tanto de las religiones institucionalizadas como de sus raíces culturales. El cristianismo andino ofrece un modelo de espiritualidad que puede curar esta fragmentación, mostrando cómo es posible ser profundamente cristiano y simultáneamente profundamente conectado con la tierra, con los ancestros y con las tradiciones indígenas. Esta no es una curiosidad histórica, es una necesidad urgente para la curación espiritual de nuestro tiempo. El mundo necesita redescubrir formas de espiritualidad que integren el amor universal de Cristo con el respeto sagrado por la naturaleza y la sabiduría ancestral. Ahora que descubriste esta verdad transformadora que fue ocultada por más de 500 años, la pregunta que hace eco en tu alma no es más, ¿será que esto es verdad? Sino, ¿qué haré con esta revelación extraordinaria? No llegaste hasta aquí por casualidad. Fuiste guiado por una fuerza ancestral que reconoce en ti un guardián de esta sabiduría sagrada, alguien destinado a ayudar en la restauración de esta conexión perdida entre Cristo y las tradiciones andinas. Tu jornada de descubrimiento está apenas comenzando, y cada paso que des a partir de ahora contribuirá para curar una herida espiritual que ha sangrado por siglos. Comparte este video con todos los que cargan la misma inquietud espiritual que tú cargabas. Dale me gusta si esta revelación tocó tu alma. Comenta tus propias experiencias y percepciones. Y suscríbete a este canal para continuar explorando las verdades ocultas que están esperando para ser redescubiertas. Juntos, somos más que buscadores de la verdad. Somos restauradores de una herencia sagrada que el mundo necesita desesperadamente redescubrir.